Bueno, 8:35, Benny, me está esperando Romina. ¿Y de qué vamos a hablar? ¿Hay números de la economía? Mira, Dani, la verdad que es un lindo tema para debatir, para tomarse un ratito de su tiempo, a ver si están en casa, dejen el mate o pueden ir mateando, pero presten atención porque está bueno. La clase media. Sí. ¿Qué es ser clase media hoy por hoy en nuestro país? ¿Vos sos clase media? Yo creo que sí. Yo me considero clase media. ¿Vos? ¿Vos también? ¿Vos Es en un casa? poco amplio de todas maneras, ¿no? No, está bien. Puede haber varias categorías dentro de la Pero media, clase media ¿no? al fin. Sí. Vos sabés que el 80% de los argentinos se considera que es clase media. ¿Cuánto? El 80% Casi todos. se considera. Un gran porcentaje. Pero ¿sabes una cosa? Solo el 45% de los argentinos forma parte de la clase media. Y acá lo vamos a analizar. Bueno, esto, por supuesto, son datos concretos, pero también es como pasa con la edad. Yo me creo joven, Sí. qué sé yo, si tengo 60. Bueno. Para el calendario soy grande, pero para mí soy joven. Esto es lo mismo. Bueno, yo me considero de clase media. Bueno, pero bueno, ojo, a ver, vamos a ver. hay que hacer cómo una es. salvedad, esto tiene que ver con el 2018, claro, con todo un informe que se realizó durante todo el año pasado. Un año complicado, el 2018. Un año complicado. Por eso los Y números no ha cambiado que vas demasiado el 2019. No, bueno, por eso los números que vos ves los tenés que llevar al 2018, que como dice Dani, no han cambiado al 2019. Y yo tengo una pregunta, Dani. Sí. A ver, en los 70, en los 80, ser de clase media, a ver qué era. Bueno, tener seguramente tu casa tener casa y auto. e irte de vacaciones. Irte de vacaciones, que en general es a la costa. Yo me acuerdo, estaba en el secundario, en la primaria solamente muy poca gente iba al exterior. Y era, gerente de una compañía, tenía un amigo, compañero del secundario, era gerente de una automotriz, el padre. Pero era el único del curso que ¿Viste? viajaba al exterior. Bueno. Era raro. Por eso, vamos a hablar en un ratito, después de estos números, qué es ser clase media en la Argentina de hoy. ¿Cuáles son los lujitos que te das como clase media? Mira, Dani, esto es así. El 5% corresponde a la clase alta. Allí tenemos en la punta de la pirámide. Sí. Son aquellos que tienen un ingreso mensual de la familia Claro. promedio de 260.000 pesos. Esto es un promedio, porque obviamente la clase alta tiene como un piso en ese pequeño triangulito y después va hacia arriba. Sí, un piso de 130.000 pesos. De 130.000 pesos para arriba es clase alta, pero con un sueldo promedio de 260.000. Eso es importante, porque vos ves este número, pero 132 ya estás considerado clase alta, Sí. Como grupo familiar. 5%. 5% de todos los argentinos solamente forman parte de la clase alta, del ABC1, como Está se bien. le dice. Esto es del INDEC. Esto es del ICTEC, exactamente. Son datos oficiales. Es bueno que lo tengas en cuenta y que también delimites los límites claros de cada lugar, además del promedio. Media alta. Media alta, y vamos a hablar media alta y media baja, porque esto forma parte justamente de la clase media de los argentinos. Aquí tenemos un 17% y un 28% que juntos era el Claro. 45% del que yo te hablaba. Sí, sí. ¿Cuál es el piso de media alta? Porque también acá podemos hacer entre este piso y este techo podemos hacer también algo que no está en lo oficial, que es un media-media. Bueno, más de 50.000 pesos es media alta, con un promedio, allá lo tenés, de 80.000 pesos 50.000, mensuales. o sea, ya 55.000 pesos, la familia sos media alta. 51. Claro, exactamente. Media alta, con 80.000 pesos mensuales. Vos en casa andá anotándolo, porque seguramente estás haciendo números. A ver, mi marido cuánto cobra, yo cuánto cobro, a ver, ¿cuáles A mí son me los suenan raros estos números. Porque, fíjate, la línea de la pobreza es alta. Estás casi en 25. Y entre 20, bueno, hay una diferencia, pero tampoco tanta entre 25 y 50 como para pasar de la pobreza a la clase media alta, digamos, con pocas escalas. ¿Viste? Eso es raro. Claro. Está bien, con 25.000 pesos más seguramente haces mucho más. Pero ¿cuánto más para hacer media alta? ¿Cuánto más? Ay. Bueno, mira, y la media baja. Un sueldo mensual de 42.000 pesos promedio, pero aquí tenemos, a ver, 42, más de 30.000 pesos ya sos clase media baja. Se supone que acá estamos hablando de personas que tienen una casa, que tienen por ahí un auto pequeño o no demasiado nuevo, para que no tenga que pagar muchos impuestos, porque si estamos hablando de alguien que tiene que
alquilar, que no tiene auto, no sé si lo podría Sí. mantener. No, y ya ahí se le va a complicar. Claro, Ahí se le va a complicar. ese alquila. Sí, por eso. Y después tenemos la baja superior, 25.000 pesos promedio, y ahí, justo ahí, 25.000 pesos promedio, un cachito por debajo, está la clase baja. Ujú. Que tiene un sueldo promedio, planes sociales, llámale como quieras, juntan 15.000 pesos mensuales. Bueno, qué tema, Es ¿no? para Es polémica, analizar, ¿eh? sí, para analizar. Bueno, obviamente, Muy atento con Paula. sí. Y me surgieron un montón de apartados. ¿Viste cuando vas sacando flechitas? Sí. Porque si se puede dejar que yo la tengo acá en la ¿Viste? visión Sí, periférica, sí, y sí, se sí, puede sí. dejar la tabla, Gonza, porque vos fíjate. ¿Qué te hizo ruido? No. ¿O qué te llama la atención? No, ruido no me hace nada, pero sí que hay muchas variables. Por ejemplo, la clase alta, eso es indiscutible. Sí. Si Sí, claro. ganás 260 lucas por mes, estás Claro. en una clase Es acomodada. promedio, Pero ese es el promedio. Es promedio. No, está perfecto. Podés ganar muchísimo más. Sí, podés ganar más, podés ganar un poquito menos y estás acomodado. Ahora, la media alta, Sí. 80.000 pesos. Ahí hay muchas variables que hay que contemplar. Para mí no es media alta, pero bueno, es debatible. La persona que gana 80 lucas, ¿es soltero? Ale, no es para nosotros. Esto es un informe No, que se no, revisa. está bien. Pero ese informe, no estoy tirando abajo Es tu el informe. percepción, querés Te digo mi decirlo. percepción. Esa persona que gana 80 lucas, Sí. ¿es soltero o es casado? ¿Tiene hijos o no tiene hijos? ¿Esos hijos van a escuela pública o escuela privada? Esa persona que gana 80.000 pesos, también por tener un estatus de su salario que seguramente debe venir de tiempo atrás, ¿tiene gastos tomados? ¿Tiene presupuesto bajo? ¿Tiene presupuesto medio? ¿Tiene presupuesto pero ¿sabes alto? qué? Esa es otra discusión, Ale. ¿Por qué? No ¿Cuál es la sé. discusión? ¿Por qué? No sé si es otra discusión. No, sí. Porque esa persona, por ejemplo, perdió, supuestamente está en blanco, porque si el informe es del INDEC, Sí, es todo en blanco. Es todo en blanco. Esto es lo que está registrado. esa esto, ¿no? persona Obviamente. perdió el 50% de poder adquisitivo Eso tenés en razón. un año. Pero ¿sabes cuál es el tema? Después en qué lo gastás va a ser tu prioridad. Si vos querés que tu hijo vaya a una escuela pública, parroquial o bilingüe. Si vos querés Sí. tomarte el subte porque es más cómodo porque vivís en la ciudad de Buenos Aires. Depende de o- tus gastos. Exactamente. Lo que te sobre depende de tus gastos. Acá Claro. estos son números fríos. Pero hay Bueno. gastos enganchados en esa gente que gana 80 lucas. Hay gastos que vienen Claro que arraigados de tiempo atrás. Claro, mirá. Que se han ido cambiando. vos fíjate, Por estaba- eso es la noticia que damos todos los días. Hace algunos años, ya cuando era otra estructura este programa, venía siempre un economista que decía, no es más rico el que más gana, sino el que más le sobra. Y por Claro, ahí ganás el que menos 80, gasta, claro. el que menos gasta Sí, 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 y el que le más le sobra. Y sobra. por ahí te sobran 10.000 pesos. No sé cómo hacer, pero por ahí lo haces. Es la Y por ahí estructura puede que ganar tiene cada 300.000 uno. y no te sobra nada. Seguramente no tenés una familia que sostener. Bueno, pero Bueno, hay, puede ser. trabajan los hay dos. muchísimas familias que se mantienen con mucho menos de 80.000 Sí. pesos. Sus hijos van a la escuela, están escolarizados, se dan las vacunas, Sí, por se alimentan, supuesto. digo, viven y muchas veces tienen un vehículo. Creo que no tiene que ver en gastos enganchados, me parece que tiene más que ver con la organización financiera de esa familia. Sí, Sí, pero esto- pero los gastos tiene que ver, porque si vos vos ganás 80 lucas, tenés un auto. Digamos, por deducción, decimos que tenés un auto. Depende en realidad, Ale. Pero no, sí. Pero vos Depende. fíjate, ¿no Depende tenés un auto? Depende No cuán tomes cerca estés 80. de tu trabajo. 80 es el Depende. promedio, 80 es el 51. promedio. Si con 51 ya sos media alta. Con No, 51. no me parece para nada. No, porque vos No me decís, parece a para ver, nada. vos sale... Digamos, sacándome el cassette, ¿no? No, vos Sacándome el trabajás- cassette Sí. y hablando de sumas, A ver. que por supuesto la gente del otro lado, muchos que nos miran, ganan mucho menos. Y bueno, Claro. por eso, imagínate a la persona que nos mira, que Sí. le estamos diciendo 80.000 pesos, está diciendo que yo con 80.000 pesos, ¿sabes qué? Sí, Digo 3 no, meses. pero 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 es claro. polémico es polémico, pero ojo. es polémico también el tema porque hay gente que tiene la suerte de ganar mucho más que el sueldo promedio. Hoy, ¿cuánto es? 25, 30.000 pesos como mucho. Y por ahí con Sí. 2 sueldos. ¿Ya esa eh, clase media alta? Ya sos clase media. Dice, la verdad, la remamos los dos, ¿Qué vivimos vas a hacer clase ajustados. media alta? y- Yo me estoy calentando. Claro, ¿Qué vas a hacer entonces me clase consideran media como alta? clase media alta. Por eso No, después el me... salario mínimo vital y móvil está por debajo de yo los 15. después me ponen el impuesto a las ganancias O sea, porque está soy en el límite clase de la media pobreza. alta. ¿Y qué Salario hago? mínimo vital y móvil ¿Y está qué por debajo hago? de los 15.000 ¿Y qué pesos. hago? Claro. ¿Y qué Claro. hago? A ver, ¿qué hago? ¿Qué hice para ser clase media alta en todo un mes? A ver,
¿Qué Claro. hago, Paula? Fui al cine una vez por mes. Y ya por eso me tienen que pagar el impuesto a las ganancias. Y ya por eso me tienen que tratar como clase media alta. ¿Y qué hice? Fui una vez por mes y le dije a los chicos, no, a la casa de comida rápida no. Con el cine ya se fue el presupuesto. Y por eso es discutible. Es muy ¿no? complejo. Lo que pasa es que se toma en cuenta el salario mínimo vital y móvil, que está por debajo de los 15.000. Sí. Y entonces, Es muy poco. Bueno, pero está bien, es lo que establece el Ministerio de Trabajo y el NEC. Entonces, a partir de ese número, se estima, bueno, 50.000 pesos, 80.000 pesos, estás muy por encima. Sí. Después podemos discutir, ¿es coherente ¿Que un te salario alcanza o que mínimo no te vital y alcanza? móvil por debajo de los 15? No. No es coherente, No, no. eso estamos de acuerdo. Ahora, el que está establecido es ese en base a la canasta básica y a los impuestos que uno paga. Bueno, y a raíz de ese comienzan entonces Sí. la elevación de salario. Jubilados, ¿cuánto está la mínima ahora? Y la mínima está alrededor de 9.300 pesos. Ahí está. Bueno, fíjate, un jubilado, una jubilada o alguien que tiene una pensión está mirando estos números Y no lo puede creer. Claro, y sí. Y está diciendo, ¿Y dónde está el error? Claro, y está ¿Dónde diciendo está el eso, error? ¿no? Es que no es que hay un error. Pero sí, Son porque los hay una cálculos que se percepción. establecen en base a lo que se gasta en promedio. Pero eso es poner números, sin contemplar la realidad. Yo hablo por la realidad de hoy. Yo hablo por la realidad de Pero hoy. lo que pasa es que En la donde sea realidad esmerilado, es la de donde sea cada familia, Donde Ale. sea esmerilado el salario. La realidad es la de cada donde- familia. donde ¿Sabes el lo que pasa? trabajador en blanco sale bilingüe, Ale, perdiendo. ¿sabes cuál es el parroquial. tema? Que la mayoría de la favor. gente manda a los chicos a un colegio público. La mayoría de la gente se atiende en hospitales públicos. La mayoría de la gente va en colectivo, en tren, en subte. Pues fíjate, el 5% es clase alta, el 17% es media alta. Claro. Es la gran mayoría. Es la Exactamente. gran Claro, mayoría. sí, Lo claro. que vos decís es la gran Es mayoría. la gran mayoría. La mayoría de Entonces, los argentinos. Está bien. Hay dos Eh, cuestiones, ¿no? Esto no es discutible, pues es un dato de la realidad. El Exacto. INDEC Claro. toma lo que hace la gran mayoría, Sí. porque en realidad la gran mayoría hace lo que puede, en definitiva. empezando ¿Y qué por es lo ahí. que puede la gran mayoría? Y hacer lo que dice Romina. Colegio público y después los gastos como puede, colegio con subvención y ya es un lujo. Y ahí llegás un poco más. Y un poquito más te estirás a un colegio con subvención, una jornada simple, bueno, y al hospital, y ahí no tenés la prepaga que te encarece todo. Entonces, en base a los ingresos y a lo que gasta la gente, el INDEC hace esto. No tiene discusión porque es una estadística lo que hace el INDEC de la realidad. Yo me agarraría más la cabeza con la canasta básica. Que una canasta básica esté por encima de los 23.000 pesos o que una canasta básica de los jubilados esté por encima de los 25.000 pesos, Y yo ahí me sí, agarro la cabeza. Yo me agarro la cabeza todo el Claro, día. con los precios. Pero después, si vos decís, bueno, si la canasta básica está en 23.000 pesos y la del Claro. jubilado está en 26.000 pesos, ¿cómo cobra 9.000 pesos de jubilación? Y bueno, Eso es lo Eso es lo que no se entiende. Eso es Cuando lo que no se decimos entiende. Pero que este que número- no tienen noción No, de no lo es que gasta la tangible, gente. claro. Pero este número, Ahí está. yo le encuentro por lo menos, no es que le encuentre una justificación, entiendo desde dónde parte. Y la parte canasta del básica es salario solo básico. alimentos. Claro, obviamente. Es solo Y alimentos. la del jubilado es alimentos, servicios, alquiler Está bien. y medicamentos. Y el transporte, que es un el transporte 20%. se gasta, quienes vienen desde más lejos, se gastan aproximadamente 500 pesos por semana. Ujú. 2.000 pesos por mes. Solamente trabajando 5 días. Por lo general trabajan 6. Sí, Sí. que podemos hablar de una clase ¿Y entonces? baja superior 2.000 pesos que por mes. tiene un Es una sueldo. fortuna. Bueno, que tiene un sueldo una promedio fortuna. de 25.000 pesos. Ujú. Ahí está. Promedio, ¿no? Sueldo Sí, promedio de promedio. 25.000 pesos. ¿Cuánto dijiste que gasta? Y 2.000 pesos por mes solamente para trabajar. Solamente para Solamente venir para a trabajar. Capital o tener que desplazarse porque la mayoría tiene colectivo hasta la estación, Sí. se toman Sí, el sí. tren y después cuando llegan a Constitución o con un Exactamente. retiro se toman o el subte o se toman un nuevo colectivo. Y sin contar la ¿cómo comida llegan? para tirar Claro, todo el día en y ahí- ¿Cómo capital. se llega a fin de mes? Bueno, No, ahí está. Es muy difícil. Claro, Bueno, no difícil. se llega, ¿no? Bueno, de hecho, se llega. el 23,4% de los hogares en la Argentina son pobres y el 32% de la población es pobre. Bueno, si empezamos por ahí, ahí está la madre de todas las Bueno, explicaciones. claro. Ahí está la madre de todas las Ahí explicaciones. entendemos. ¿Y Y de por los qué va chicos subiendo pobres el también. límite? Claro. Fíjate que de los chicos pobres el número era impactante, ¿no?
cerca del 40% es una barbaridad. Fue el dato que la verdad nos llenó de mucha angustia la semana anterior, porque además, lejos de solucionarse, va empeorando. Estamos en uno de los niveles más altos de los últimos años. Es una realidad. Lo duro de todo esto es que te muestra una realidad, no es una percepción. Después vos podés tener miles de percepciones en base a tus gastos, a tus ingresos y lo que podés hacer. Depende de dónde vivís y tu ritmo de vida, tu ritmo para ir al trabajo. Por ahí tenés la suerte de tener el trabajo en la esquina o en el barrio, te vas caminando y ahí no tenés tanto impacto. O en lugar de tener 3 chicos, tenés 1 y no tenés tanto impacto al colegio. Depende, claramente cada familia es un mundo y una percepción distinta de la realidad o de lo que quiere hacer. Pero el dato crudo y duro de la realidad que te estamos dando del INDEC marca como que todo se ha desplomado. Sí. Ese clase Mirá, media se ha baja. desplomado. Ese clase media baja. De ¿Podemos 30.000 poner la pesos. placa de nuevo? Dame la placa, Ro, que ahí está que bueno. yo Mirá. le grité a Romy mientras estaban haciendo la exposición, que estuvo muy buena. Yo le dije, ese alquila. Yo me arriesgo. El Sí, de la Me media arriesgo. baja. El de la media baja. Ese alquila. Sí, claro que sí. Ese alquila. Sí, porque con ese sueldo no podés llegar nunca a comprarte tu propia De vivienda. ninguna manera. ¿Cómo haces? ¿Y cuánto paga de alquiler? Y paga entre 13.000 y sí. ¿Y de 13.000. expensas? Lo que pasa es que hay que tener en cuenta Y los 4.000 barrios pesos. y las provincias, porque nosotros muchas veces hablamos solo de Capital Federal. Sí. En el interior del país, o me voy solamente de Sí, Capital el y me voy presupuesto a es más bajo. provincia. El presupuesto es mucho Sí, más sí, bajo. seguro. Es más bajo, el alquiler es más bajo, los impuestos en algunos lugares es más bajo. Claro. Y entonces, Claro. esa realidad es la realidad de tu bolsillo. Porque si no, no existiría aquel que toma 3 colectivos de ida Claro. y 4 colectivos de vuelta. Exacto. Puede decir, bueno, se viene a Vía Palermo y ya está. Claro, tiene Claro. que buscar, obviamente, un precio que pueda pagar. O de Sí. alquiler, o si no, tener la opción de, en ese terreno familiar, ver si la familia le puede dar un lugarcito para construir. Y después, claro, el trabajo te quedó en la otra punta, pero no importa. Vas, de última, piloteándolo distinto. Por lo menos tenés un lugar donde vivir. Que es la realidad que estamos describiendo, lamentablemente, de la gran mayoría. Sí, Por eso, y es lo que vivís- impacta. Sí, de una Esto una impacta- mayoría abrumadora. Es como que vos Una te mayoría enojás abrumadora. te enojás con el número de la pobreza. Sí, te indigna, pero es un dato de la realidad, triste, puro y duro. Que Y son- esto también es un... Porque que son o sea, fríos, Dani. si la base cayó, cae todo. Claro. Entonces tenés números muy impactantes. Es decir, ya con no sé, 51 soy un recontra fuerte. Y sí, la verdad que sí. Al contexto general, que todo se viene desplomando, sí, con 51 sos un afortunado. Después, si vos Clase querés ir, media, claro, 51. viajar cada 3 meses al exterior y no te alcanza, bueno, pero eso ya va Claro. en los gastos de cada uno. Por eso tiene que ver, digamos, la percepción de qué significa ser clase media hoy en nuestro país. Claro. Que es tener una casa, sí, tal cual, tener un auto, sí, tal cual, probablemente mandar a los chicos a un colegio parroquial, pago, privado, digamos, de mayor o menor cuota. Esa es la percepción de la clase media. Esa es la percepción, pero después cuando vas a los números, Claro. cuando vas a los números decís, pero a ver, ¿yo dónde estoy? Estoy en una clase media, pero fíjate, clase media baja, más de 30.000 pesos, no se alcanza para nada. Y clase Bueno, media depende de los alta, gastos, más de claro. 50.000 pesos. Pero depende Bueno, qué depende- familia, porque por ahí hay gente que nos mira y dice, esperá, yo estoy cobrando 20 lucas por mes Sí, y me seguro. alcanza para todo. Sí, la mayoría. Por eso ¿no? digo, depende qué familia Me y la alcanza estructura. Tal cual, me alcanza para todo siempre y cuando no querés ir a un local de comidas Sí, rápidas, claro, me no puede alcanza hacer para nada, pero todo bueno. si no querés ir al cine, No, me alcanza todo para lo todo. Tampoco son los básico. gastos indispensables. Claro, heladera, Claro. que los chicos vayan al colegio y que vos trabajes, vas a trabajar. Claro, pero ahí está bueno lo que dice Romy de la percepción de lo que es la clase media. Claro, Hay que, esa percepción Está bien. hay que correrla entonces. probablemente. Hay que Pero es que sacar hace esa... años que ya no es así. No, Por no sé eso- si hace por años, eso no. lo que Hace digo- años que no es así. Por Yo- eso lo que digo es que en los años 70 No, y años 80... no. Miren el Pará, precio de lo que pagaban se perdió un 50% Pero del escúchame. poder adquisitivo, Pau. Pensá en cuánto No hace pagaban años. Eso tus se viene hijos en la desplomando. barría para el colegio. Pero en un año No, perdiste o sea, el es 50% una- de tu sueldo. Es completamente diferente. Yo pienso en mí, por ejemplo. Sí. ¿Cuánto pagaban mis viejos por el colegio? Yo fui a San Cayetano de Liniers. Sí. Obviamente pagaban un 20% de lo que ahora se paga un colegio privado con inglés. Claro. Sí, obvio, porque Seguramente- los años fue cambiando, porque la inflación fue subiendo y porque los números van cambiando. Pero, por ejemplo, si vos te hubieras quedado en Olavarría, Sí. ¿tus gastos serían los que tenés en No, Buenos serían Aires? menores. No, quizás ni tendrías un auto, no lo necesitarías.
por eso es que depende de la realidad y del ingreso, porque si no es decir, bueno, si tenés 20 lucas te morís de hambre. También no, son otras depende economías. cómo te organices. Son otras economías, ¿no? Obviamente. Vos te vas a, qué sé yo, la que quieras, San Antonio de Areco, Sí, San Andrés Gede, o la Barriga. Obviamente los ingresos son distintos, la economía mueve los gastos menos. también distintos. Tenés un boliche, tenés el que tiene la suerte de vivir del campo, en algunos está muy bien. Es otra economía adaptada a un ingreso distinto, Sí. a la de Buenos Aires. Por eso también depende de dónde estás, lo analizás de una manera o de la otra. Pero, ¿cuál es? Seguramente el que está hoy dentro de clase media alta, con 52.000 pesos familiares, según el INDEC, que es un dato de la realidad, no se considera de clase media alta. No. Ahí Se está. considerará media Pero lo media es. tirando para abajo, que no me estoy agarrando Claro. de lo que puedo ¿Por para qué? ser media. ¿Por qué? Porque hace años esa clase media tenía un auto, tenía una casa y se iba todos los años Y a la ahor- y costa de ahorraba, vacaciones. y ahorraba un podía manguito. ahorrar. Hoy, Ese es un punto importante también, de Hoy. que se percibe clase media. El que puede ahorrar, un manguito. claro, por eso, El clase media piensa que puede ahorrar. Eso era- Pensaba. eso era la clase media de hace unos cuantos Claro, años. ahora ya no. Hoy ya no. Entonces, ese es el tema. ¿Quién es clase media y quién no? Por eso empecé diciendo que el 80% de los argentinos nos consideramos que somos clase media, pero después te das cuenta que solo el 45% forma parte de la clase media. O sea que muchos quedaron abajo, muchísimos quedaron Claro, abajo. ahí está. Estos números son discutibles. Lo que es discutible es la percepción que cada uno en su casa tenga en este momento. Es decir, no me alcanza para nada y estoy en esa categoría. Bueno, lo que pasa es que es como que esto se va emparejando para abajo o Exacto. todo se va yendo hacia abajo. Nos Quedó empobrecimos. dividido en dos. Alta Sí, y remadores. que es la realidad de muchas Uno sociedades. remando de una manera, Imagínate otro remando si de la nosotros otra. estamos diciendo que estamos en clase media y que estamos mirando a los de arriba y diciendo cómo me está costando todo, ¿cómo nos ve el tipo que está abajo de los 20? Sí, está bien. Sí, de Bueno, la el clase jubilado, el que baja. sea. Sí, que, digamos tiene un ingreso. O sea, vos te hace de ruido que yo 15.000 planteé esto, No. pero yo lo digo, Entiendo- Pau, desde el entiendo punto tu de vista posición. de que hay una parte, es chiquitita, Sí. es verdad, hay una parte que ha quedado en este poner el hombro, que ha quedado muy castigada. ¿Castigada desde qué lugar? Desde que tenemos, porque yo me incluyo, tenemos gastos que hay que afrontar, que antes se afrontaban de una manera y que ya no se afrontan más de esa manera. Estoy de acuerdo con vos con que la clase el media que paga está los ganando platos 20 rotos lucas, económicos el siempre. que gana 20 lucas, que seguramente ustedes son la mayoría de los que nos están Claro. mirando y reman todos los días, tiene otros problemas. Y también, porque yo hablé, cuando traigo acá que gastan 2 lucas los chicos para venir a Sí. trabajar. Claro, bueno, y Sí. seguramente Es de compañero nuestro que me Claro. dijo, que me Sí. contaron las realidades. Y hay realidades son también que 2 tienen que lucas ver- para viajar y cuánto de gas, Pero cuánto de también a luz. veces hace un poco de ruido cuando uno Sí, dice, bueno, está bien. nos quejamos del impuesto a las ganancias, que por supuesto está mal, Pero porque el es sueldo no es distorsivo. ganancia, Es distorsivo. pero el tipo que no está pagando ganancias te mira y te dice, y bueno, está bien, pero No, pero vos estás cobrando un cierto número Sí. y estás aportando un cierto... mirá, es muy relativo a la realidad de cada uno, porque uno puede decir, Seguro. bueno, está bien, pero ¿sabes qué? Yo estoy trabajando todos los días por este sueldo y me parece que no ¿cuánto está es bien. la canasta básica para no ser pobre en la ciudad de Buenos Aires que habla de alimentos? Sí, 27.000. 26.000, Bueno, si 27.000 eso, pesos. seguramente Bueno, ahí el que Claro. llega con lo justo a esa canasta básica también alquila 27.000 y tiene que comprar cosas que van por afuera de la canasta básica, con lo cual estás en 30, por ahí 35, llegando al 40. Y ahí al toque ya empezás a pagar impuesto a las ganancias con 10.000 más. Entonces hay una brecha entre salir de la pobreza y pagar el impuesto a las ganancias que es muy Que es muy cortita. Sí, corta. claro, eso es distorsivo. Que es muy corta. Y Ahí- en eso- ahí- ahora, si vos me dices, Sí, en paga eso el impuesto a estoy la de ganancia, el acuerdo. de 100.000 pesos para arriba, bueno, hay una distancia. Pero digo, ¿cuál es la saliste de la mirada? pobreza, ganaste 2 mangos más Sí, y ya te pagan el impuesto Es a la verdad ganancia. que la clase media Que siempre es otro paga tema, los bueno. platos rotos económicos. Siempre. Siempre, por Porque es supuesto. la que pone la fuerza económica para sostener varias estructuras. Pero también es cierto que si vos decidís vivir en la ciudad de Buenos Aires, vas a vivir con precios más caros, como en Claro. cualquier ciudad del Bueno, mundo. depende de tu realidad. Claro. Bien, Y si te vas al primer cordón, segundo cordón, obviamente vas Vas a encontrando pagar otros menos. precios, vas a encontrar otras distancias, otros gastos. Tenés que, obviamente, acomodar a tu Yo realidad. empecé la que es charla cada familia. diciendo que era un tema muy interesante Me para parece debatir. interesante. Porque Es una cosa es la interesante, realidad y otra es la claro. percepción. Claro. Y seguramente en casa deben estar haciendo Ya el está croquis escribiendo Sí. mucha gente, ¿eh? de la pirámide, Sí. viendo a ver Y sí, los ¿dónde recibos de estás? sueldo. Según el INDEC. Exactamente, o ver ¿Y cómo de te acuerdo a las sentís? changas cuánto te ingresa y dónde estás.